Bien, buenas noches muchachos. Entonces ya hemos ido viendo distintos métodos para encontrar lo que serían voltajes y corrientes en circuitos eléctricos. Hemos partido desde los más simples, con la ley de Ohm. Hemos partido desde la ley de Ohm, que es lo más simple. Dije, disculpe, se escucha un poco de eco, dije. Se escucha eco cuando habla. ¿Los demás me escuchan normal? Igual también. Con eco, Inge. Con eco se escucha. Inge, se le escucha, sí. Ya, a ver, vamos a tratar de arreglar un rato. Bien. Entonces, muchachos, como les indicaba, hemos partido desde lo más básico de circuitos eléctricos, electrónicos, que sería la ley de Ohm. Esta ley de Ohm, que como vemos en la tabla, ¿no?, en esa pequeña pirámide, tenemos la relación de tres variables. De tensión, que sería la U, en voltios, ¿no?, la corriente, la I, que está medida en amperios, puedo expresarla también en miliamperios, pero al momento de realizar en la fórmula tengo que utilizar amperios, ¿no? Y el valor de resistencia, ¿no?, que estamos hablando en ohmios. Con esas tres variables trabajo, ¿no? De ahí puedo hallar cualquiera de ellas. Si yo tengo dos, puedo hallar la que me falta, ¿no? Si tengo corriente y resistencia, puedo hallar lo que es voltaje. Si tengo el voltaje y la resistencia, puedo hallar corriente. Y si tengo la corriente y la tensión, yo puedo hallar resistencia. Entonces hemos empezado desde el básico. Hemos visto que para algunas operaciones ya más con circuitos más complejos, se dificultaba un poco, ¿no? El valor se disparaba, no era exacto. Después hemos utilizado ya lo que es divisor de tensión y divisor de corriente. Con ellos hemos logrado realizar lo que es un cálculo más exacto. No variaba ya demasiado. Era dentro del rango que puede variar, un 2%, 3 a 4% máximo, ¿no?, que había una variación. Eso debido igual al valor de las resistencias, ¿no? No es exacto, no es que van a ser 100 ohmios exactos. Tiene una oscilación 101, 102, 105 o menor, 98, 97, 99. Entonces hemos visto que va influyendo todo eso. Pero bien, hay aún lo que es un método que es diseñado sobre todo para lo que va siendo circuitos más complejos, en donde puedo tener solo una fuente o puedo tener dos fuentes incluso. Puedo conectar a 12 voltios, a 5 voltios y a 3 voltios aparte, separadamente, ¿no? Puedo tener un circuito más grande. Entonces, para ello, si voy a utilizar lo que es divisor de corriente, divisor de tensión, se va complicando, ¿no? Un poco lo que se complicaba era el cómo estar tomando de esta parte, ¿no?, la corriente de esa parte para distribuirlo aquí y aquí, ¿no? Luego, si aquí tenía otro circuito, tenía que tomar otra corriente en la fórmula. Ya no podía tomar la misma, ¿no? Y así, tenía que ir tomando otros criterios. Y a ratos como que es un poco más confuso. Pero bien, existe esta otra ley, que va siendo de las leyes de Kirchhoff. Esta es la ley de voltajes de Kirchhoff. Es la segunda ley. Como vemos, tiene una nomenclatura que se la puede escribir de esta forma. LVK. Leyes de voltajes de Kirchhoff. Como indica su nombre, voltajes. Esta ley trata de describir cómo se va a comportar el voltaje, la tensión, dentro del circuito de lazo cerrado. ¿Qué me quiere decir lazo cerrado? ¿No? Que estoy completamente
cerrado, como lo indica. El circuito no está abierto en alguna parte, ¿no? Todo está conectado. No tengo suelto nada. Entonces tengo lo que es un lazo cerrado. ¿No? O también lo denominamos mallas. ¿No? Por ejemplo, tomando en cuenta este pequeño circuito, podemos ver aquí un cuadrado y aquí otro cuadrado. Entonces, esta es mi malla 1 y esta es mi malla 2. Están separados. Están conectados aquí por una resistencia, pero en sí están separados. ¿No? Si yo tengo otro más aquí, entonces tengo una malla 3. Tengo otra aquí, una malla 4. Y así. Yo simplemente puedo tener varias mallas dentro de circuitos que ya son más complejos. Este método me sirve para ello, para poder realizar operaciones para hallar las corrientes, las tensiones de dichos circuitos, que son más complejos. Bien, ¿cómo iniciamos el análisis con esta ley de voltajes? Iniciamos de esta forma, ¿no? Según la ley nos indica que todas las sumatorias de las tensiones, ¿no? De las caídas de tensión, es igual a la que se suministra, ¿no? Entonces, como indica, la sumatoria de BK es igual a V1, V2, V3, ¿no? Más Vn. Y toda esta sumatoria va a ser igual a 0. Si vemos aquí, ¿no? Tenemos fuentes distintas. Y las sumatorias de todas las tensiones que están ahí me tienen que dar igual a 0. Por ejemplo, con este ejercicio, que es más simple. Tengo lo que es una fuente, ¿no? Ahí lo tengo. Y después tengo distintas resistencias, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 resistencias. Entonces, siguiendo la fórmula de aquí, mi BF más, ¿no? Mi B1 más, no, esto es igual. Ahí está, ¿no? Tengo lo que es B1 más B2 más B3 más B4. Aquí, ¿no? Mi BF. Estos 12 voltios van a ser lo que yo estoy suministrando, ¿no? Mi BF, 12 voltios. Esta resistencia 1 va a tener un voltaje 1. Esta resistencia 2, voltaje 2. Resistencia 3, voltaje 3. Resistencia 4, voltaje 4. ¿No? Entonces, la sumatoria de estas tensiones, de estos voltajes, van a ser igual a 12 voltios. Eso ya hemos visto en anteriores temas, ¿no? En ley de Ohm, y hemos visto también en divisor de corriente y divisor de tensión, ¿no? Que la sumatoria de esas tensiones me va a dar lo que es la tensión o el voltaje de la fuente. ¿No? Y esta tensión, como indicamos aquí arriba, si va a ser una sumatoria igual a 0, entonces voy a tener de esta forma. Todo lo que está en este miembro derecho va a pasar al miembro izquierdo, pero con signo cambiado, ¿no? BF va a seguir positivo. Menos B1, menos B2, menos B3, menos B4, menos B, R4 en realidad, ¿no? De cada resistencia. Resistencia 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿no? Entonces, de esa forma voy utilizando. Más que todo voy a utilizar lo que es esta fórmula de aquí.
¿no? Referente a lo que son las tensiones. Pero bien, veámoslo en un ejemplo para que quede más claro. O sea, esta es la teoría. Ahora veamos con un ejemplo. A ver, aquí estamos. Circuito 1. Primero tengo que identificar mis variables. Se logra ver la pantalla, ¿no? Ahí. Se logra ver el circuito, ¿verdad, muchachos? Sí, 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 se ve. sí. Sí se ve. Entonces, primero vamos a identificar qué tengo. Tengo un BF, ¿no? Entonces, BF igual a 12 voltios. Listo. Bien. ¿Qué más tengo? Mi R1. Mi R1 igual 180 ohmios. R2 igual a 270 ohmios. Listo. ¿Qué más tengo? No tengo nada más. Ahora identifico mis mallas. Tengo aquí una malla 1. Es el primer circuito, se podría decir. Estoy dividiendo todo el circuito en partes. Y aquí tengo mi malla 2. Tengo mi malla 1, mi malla 2. Por ende, voy a tener una corriente 1, que va a estar en la malla 1, y una corriente 2, que va a estar en la malla 2. Ahora, ya he identificado variables, ya he identificado mis mallas, ya he identificado mis corrientes. Ahora voy a identificar en mi resistencia. Como ven, está colocado lo que es positivo o negativo. ¿Eso a qué se debe? A que al momento que está circulando la corriente, ¿no? Ahí, yo me voy a anotar positivo ni bien toque un elemento. Puede ser una resistencia, un capacitor, un circuito eléctrico, un circuito operacional, ¿no? Un circuito integrado. El componente eléctrico que yo toque. En este caso son resistencias, ¿no? Entonces, estoy yendo con la corriente, voy a tocar esta resistencia. Entonces coloco más. Paso ese elemento, paso la resistencia y voy a colocar un menos. Y vuelvo otra vez a la fuente. ¿No? Entonces ya lo he identificado. Más, menos. Ahora me voy a la otra malla, ¿no? Aquí estoy, voy yendo. Voy a chocar con esta resistencia. Entonces, listo. Más. Termino de pasar esta resistencia, menos. Sigo yendo. Bien, aquí me estoy topando con esta resistencia. Ya me he topado antes en la malla 1, pero ahora estoy volviendo a topar con la malla 2. Entonces, de igual forma voy a colocar positivo cuando lo inicio y cuando finalizo, menos. Vuelvo ahí. ¿Se ha entendido ese paso, muchachos? Siempre al inicio tiene que ser positivo, ¿no ve? Positivo, exacto. Pero Positivo. aquí en la malla 1, cuando está dando la vueltita y se da la vuelta aquí donde dice 12 voltios, está Sí. chocando con menos. Sí, es por eso aquí está menos con menos. Ay, ay. El más está yendo al más. ¿No? Este no, como ya tiene una polaridad, no le puedo dar yo esa polaridad. Solo los elementos. Esta fuente ya tiene Ay, definida ay, su ay. polaridad, ¿no? A los elementos yo les estoy Ay, dando ay.
una mi duda. polaridad de positivo y negativo. Inge, ¿Sí? entonces, este circuito es repetitivo. Sí, porque está volviendo a circular lo que es una corriente 2. Está pasando por esta resistencia 1. Sí. En esta resistencia 1 está pasando dos corrientes. Está pasando la corriente 1 y está pasando la corriente 2 en sentido contrario. Ah, ya, gracias. Bien, entonces de esa forma yo doy la polaridad. Toco lo que es el componente, entonces positivo. Termino el componente, paso el componente, es negativo. Eso para identificar su polaridad. Ahora, ¿para qué me sirve? Eso me sirve para realizar lo que son ya mis fórmulas. Entonces, esto, ¿no? Bien. No que nada, esto va a ser cuadrado. Ahí. Entonces, entendemos que la sumatoria tiene que ser igual a 0, ¿no? Hemos dicho al inicio, la sumatoria va a ser igual a 0. Buscar, aquí está, símbolo de sumatoria de los voltajes va a ser igual a 0. Entonces, primero anoto los voltajes que yo tengo. En este caso, el primero que tengo es 12 voltios, ¿no? Entonces, anoto mis 12 voltios. Positivo. Todas las fuentes siempre van a ser positivas. Igual. En este lado, ahora yo voy a colocar lo que es mis voltajes de la resistencia 2 y de la resistencia 1, ¿no? Voltaje en resistencia 1, ¿no? Perdón. Primero aquí vamos a definir qué malla voy a empezar a hacer, ¿no? En este caso, mi malla 1. Voy a iniciar con esta malla. Malla 1. Entonces ahí tengo mi fuente, ¿no? 12 voltios. Entonces, lo coloco, 12 voltios. Igual, ¿no? Voy viendo y tengo positivo lo que es mi resistencia 1. Entonces mi voltaje en R1 va a ser positivo. Voltaje R1. Pero, ¿no? Se ha dado cuenta su compañero, aquí hay un caso repetitivo de corriente. Voy a trabajar con esta corriente 1 y también con la corriente 2. Entonces va a haber aquí otro voltaje. No va a ser solo uno. Voy a tener 2. Pero en este caso, no, ya he utilizado el positivo. Aquí está. Ahora voy a utilizar el negativo, ¿no? En este caso, este era positivo, entonces lo he dejado como positivo. Este otro va a ser entonces negativo, menos el voltaje R1, pero primo le vamos a poner. Voltaje R1 primo. Listo. Entonces, es por este menos de aquí, ¿no? Este otro. Es por eso que hemos polarizado, hemos puesto más, menos, para poder utilizar esto. No, ese es ya sí, mamá. Ya, ¿no? Bien. Seguimos. Ahora, la sumatoria de todos estos voltajes tiene que darme 0. Entonces, estos que están en el miembro derecho lo paso al miembro izquierdo. BR1 era positivo, va a pasar con negativo. BR1. Este era negativo, va a pasar con positivo. Más BR1
primo. Igual a 0. ¿No? La condición para utilizar estas leyes de voltajes de Kirchhoff es que lleve todo, la suma de mis tensiones a 0. ¿No? De esta forma. Recordando lo que es ley de Ohm, el voltaje ¿a qué es igual? ¿Voltaje a qué es igual, muchachos? Resistencia sobre intensidad de corriente. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Resistencia sobre intensidad. Mm, Sí, mm, Resistencia por intensidades, perdón. sí, eso. Sí, resistencia por intensidad, resistencia por corriente eléctrica. Entonces, puedo reemplazar eso que aprendió en ley de Ohm, puedo reemplazar aquí. Entonces, primero, los Sí, 12 voltios. Listo. Menos BR1. BR1, el normal, ¿no? Positivo era. Este BR1 era el positivo. Entonces, es con mi corriente 1. Entonces, va a ser resistencia 1 por corriente 1. Más el BR1' es con la corriente 2. Entonces coloco resistencia 1 por corriente 2 igual a 0. Ya lo tengo reemplazado. Resistencia 1 por corriente 1 de la primera malla. Resistencia 1 por corriente 2 aquí de la segunda. Bien, entonces ahí queda mi primera ecuación de la malla 1. Ahora voy a realizar el mismo análisis en la malla 2. Bien. ¿Tengo alguna fuente en la malla 2? No. No tenemos ninguna fuente. Voy a borrar un rato todo esto. Listo. No tengo esta fuente. ¿No? Esto está en la malla 1. En la malla 2 no tengo una fuente. Entonces, tengo directamente ahí mi 0. Igual, ¿no? Estoy realizando la primera. Estas son, ¿no? Primero están mis voltajes. No tengo nada. Entonces, 0. Ahora, voy recorriendo el circuito. ¿Qué tengo? ¿No? Me topo con este de aquí. Mi B voltaje en la resistencia 2. Listo. Es positivo, ¿no? Estoy llegando y toco es positivo. Entonces tengo voltaje en R2. Positivo. Sigo el camino. Bien, estoy tocando igual con positivo. Entonces tengo mi más voltaje R1. En este caso es primo, ¿no? El de aquí hemos seleccionado que va a ser BR primo y este lado es BR1 normal. Entonces BR1 primo. Pero estoy chocando también con esta otra corriente que está hacia abajo, con menos. Entonces coloco menos BR1. Bien. Ahora ya se encuentra de la forma de aquí arriba, ¿no?
no es necesario ya llevar todo a cero porque ya está, porque no tengo ninguna fuente. ¿No? Ya tengo el cero inicial. Ahora, de la misma forma que en el caso anterior, voy a reemplazar estos voltajes en resistencia 2, en la resistencia 1, 1', los voy a reemplazar por la ley de Ohm. Voltaje en R2. Tengo mi resistencia 2 por mi corriente 2. ¿No? Estoy trabajando la malla 2. Más. Tengo lo que es mi resistencia 1 por mi corriente 2, ¿no? Porque es positivo. Ahora sí tengo el negativo, que va haciendo con la corriente 1. Mi misma resistencia 1, ¿no? R1 por mi corriente 1. Corriente 1. Y he reemplazado. ¿No? Y ahí terminaría lo que es mi segunda ecuación. ¿Hasta ahí todo se entiende, muchachos? La última parte, Inge, por favor, no la entendí muy bien. Ya. ¿No? Entonces vamos a reemplazar aquí el valor de voltaje 2 en la resistencia 2, el voltaje en R1', que es con la corriente 2, y el voltaje en la resistencia 1, que está con la corriente 1. El BR2 es positivo, ¿no? Porque estoy yendo de esta forma, está avanzando mi corriente y choca, positivo, ¿no? Entonces por eso aquí es positivo. Solo que no lo estoy colocando porque tengo delante un signo de igual. Entonces no es necesario. Sigo avanzando con la corriente, llego a la resistencia 1. ¿No? Primero voy a chocar con este positivo. Estoy con la corriente 2. Entonces, aquí mi BR1' es con la corriente 2. Pero también choca con esta corriente 1 que está hacia abajo, ¿no? Está yendo así. Entonces, por eso viene este signo menos de aquí. Porque estoy chocando con ese menos. Menos mi resistencia 1 por mi corriente 1. Ahora sí, más claro. Sí, Inge, gracias. ¿Listo? El orden, Inge. Inge, el orden importante de poner el ¿cómo le digo? Aquí en la resistencia, el más y el menos, en el último, donde dice BR1, Ujú. el menos, si le ponemos adelante del BR1, o sea, cambiando de lugares, Ah, ya. Cambiando de lugar. sí, el orden. El orden no afectaría, con tal que mantenga su signo. Ah, No va a afectar. ¿No? El orden de los productos no va a alterar el resultado, pero tiene que mantener lo que es su signo. Si yo este menos lo llevo aquí y este más está aquí, entonces ahí sí, afecta. Inge, ¿Sí? ¿cómo vamos allá la corriente 2? Ese es el paso que vamos a realizar ahora. ¿No? Hasta ahí está todo bien, pero, ¿no? Malla 1, Sí, malla 2. No hay sí, más sí. dudas, ¿no? Listo. Entonces, ahora no tenemos ningún valor de corriente, ¿no? Tenemos resistencia, 180, R1, R2, 270. El valor de la fuente igual lo tenemos, 12, ya está anotado. Pero la corriente 1 y la corriente 2 no la tenemos. Pero tenemos una ecuación 1
y una ecuación 2. Si yo tengo 2 o más ecuaciones, puedo armarme un sistema de ecuaciones para poder borrar algunas variables y poder determinar otras. Entonces yo voy a copiar este, aquí abajo, y este otro, solo que lo voy a cambiar de posición. Ahí, igual a 0. No solo cambio de posición, lo he volteado, nada más. Sigue siendo lo mismo. Bien. Entonces ya tengo lo que es mis sistemas de ecuaciones. Aquí tengo mi primera ecuación y mi segunda ecuación. Ahora voy a realizar una suma entre ambas. Este R1 por I1, ¿no? Si veo, aquí es el mismo, pero estoy con positivo, aquí igual con positivo. Entonces, antes de eso yo voy a realizar un pequeño artificio, ¿no? Tengo que multiplicar todo por menos 1. Voy a multiplicar toda esta fila por menos 1. Voy a copiar esto mismo aquí abajo. Si multiplico todo por menos 1, entonces aquí va a tener menos. Aquí va a ser menos. Y este que era menos se va a volver positivo, ¿no? Si voy a multiplicar a todo por menos 1, entonces menos, menos, y este que es menos por menos, yo tengo más. Listo. Ahora sí, sumo. Menos R1 por I1, y aquí tengo más R1 por I1. Entonces, como tengo un positivo y un negativo, los puedo eliminar. El segundo, R1 por I2, positivo. Y aquí tengo menos R1 por I2. Entonces, de igual forma se elimina. Y copio lo que resta, lo que yo tengo, ¿no? Lo que me sobra. Tengo 12 menos R2 por I2. Igual a 0. Bien. Ahora, como este es negativo, yo puedo enviar al otro miembro como positivo. Igual R2 por I2. ¿Qué valor tengo? Este R2 está multiplicando, entonces paso al otro miembro a dividir. 12 entre R2. Y tengo ese valor, 12 voltios dividido entre R2, ¿cuánto vale? 270. Entonces, mi corriente 2 es igual a 0.044. 0.04444. Puros cuatro debe ser. Esto está en amperios. ¿No? Si yo quiero que esté en miliamperios, entonces
Simplemente recorro la coma 1, 2, 3 lugares, ¿no? 1, 2, 3. Yo tendría en miliamperios. 44,44 miliamperios. Esta es mi respuesta. $44,44 miliamperios. Es mi corriente 2. Es esta corriente, donde mi resistencia 2. Ahora quiero saber la corriente 1, ¿cuánto vale? Para saber cuánto vale mi corriente 1, puedo reemplazar en esta primera ecuación. Tengo aquí mi ecuación. Tengo mi I2. Tengo mi R1. Tengo mi R1. Mi I1 no tengo, ¿no? Entonces voy a despejar. Voy a llevar al otro miembro, ¿no? Tengo R1 por I1 igual a los 12 voltios más R1 por I2. ¿No? Simplemente he llevado este con signo negativo al otro lado como positivo. He invertido para que esté en el lado izquierdo lo que es mi incógnita. Bien. Ahora tengo que despejar mi 1. Entonces fácil. I1 va a ser igual a 12 más R1 por I2 sobre R1. Pues podemos ponerlo aquí, sobre R1. Todo esto. De esa forma. Reemplazo datos. R1. ¿Cuánto vale R1? 180, ¿no? Aquí lo tengo. Y 2, ¿cuánto vale? Voy a utilizar en amperios, no voy a utilizar en miliamperios, ¿no? Cada que trabajamos con fórmulas siempre tiene que estar en amperios, en voltios y en ohmios. 0,04444. 0,44. 0,4444. Y mi R1 igual es 180. Entonces, mi 1, ¿cuánto vale? Vale 0.1111. 11. Esto es como 11. Uno más, pues, redondeando. Esto está en amperios. De igual forma, yo lo puedo llevar a miliamperios, ¿no? Y 1 igual a, recorriendo lo que les indicaba la coma, 3 posiciones, ¿no? Aquí voy a recorrer 1, 2, 3. Entonces sería 111,11 miliamperes. Entonces aquí tengo ya lo que sería mi corriente 1, mi corriente 2. Corriente 1, corriente 2. Pero no tengo la corriente de mi R1. La corriente de mi I2, ¿no? Es la misma que pasa por la
R2. Entonces tengo la corriente en R2. Pero, ¿cuál es la corriente en R1? ¿Cómo sería la corriente en R1? ¿Cuál sería el valor? ¿Ideas? Los 180. No, el valor de la corriente en I1, en R1, perdón. ¿Cómo puedo hallar o qué criterio tomarían? Como ya han visto en divisor de tensión, divisor de corriente, ley de Ohm. ¿Cómo hallarían la corriente en R1? ¿No? Porque están pasando las dos corrientes. Sí, utilizamos la malla 2, Ya. si no me equivoco. Y entonces despejamos el las resistencia 1, pero esa, la que señala. Va por ahí. En sí, para realizar para hallar lo que es la corriente en la resistencia 1, ¿no? En esta resistencia, tengo dos corrientes que están pasando por ella. Tengo la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, no va a ser nada más que una diferencia entre las dos. Es por eso que tengo aquí positivo. Mi I1 va a ser positivo y mi I2 va a ser negativo. Aplicamos aquí. Entonces estoy tratando de dar la corriente en la resistencia 1. Va a ser igual hemos dicho, al I1 positivo menos el I2, porque está con negativo, menos I2. Esto es igual, I1 es 111.11 miliamperios menos 44,44 miliamperios. Y eso me da un igual de ¿cuánto me da esa resta? Sale 66.67. 67. Que siempre tengo que anotar lo que es la unidad. Miliamperes. Miliamperios. Ahí está. Ya tengo entonces mi corriente 1, mi corriente 2, mi corriente en la resistencia 1. Esta corriente 2 es igual a mi corriente en mi resistencia 2. Es lo mismo. Mi I1 es igual a mi I total, ¿no? Para que se den cuenta. Por abajo. Ahí. Y R1. Ahí. Entonces mi I2, como vemos aquí, es la corriente en R2. Mi I1 sería mi corriente total. Y mi corriente en R1 sería la resta del total menos mi corriente 2. ¿Entendido, muchachos? Sí, Inge. ¿Los demás? ¿Está claro? ¿Necesitan que repita alguna parte?
se han dormido. Otro ejercicio más haremos, Inge. Bien, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos hallar las corrientes, tanto en R1, en R2, como la corriente total. Esta ley de Kirchhoff de los voltajes es muy utilizada más que todo en lo que son circuitos complejos, ¿no? Tengo varias mallas. Me facilita. Cuando son dos, de igual forma, es fácil hallar. Cuando yo tengo más, pero si yo quiero hallar por divisor de tensión, por divisor de corriente, es más moroso, porque tengo que estar reduciendo, ¿no? A una resistencia en paralelo. Todos tengo que ir reduciendo. Tengo que hallar mi resistencia total, ¿no? Entonces, todo un show. Cambio de esta forma, directamente analizo mallas. Malla 1, malla 2. Hallo fórmulas, hallo ecuaciones, perdón. Hago mi sistema de ecuación. Despejo, ¿no? Hago la suma o la resta. Despejo y hallo cada uno de mis valores. Ahora tengo las corrientes. Entonces puedo hallar fácilmente los voltajes, ¿no? El voltaje en R1, el voltaje en R2. Si quiero hallar el voltaje en R1, por ejemplo, voltaje en R1. Tendría que ser mi resistencia 1 por mi corriente 1. ¿No? Mi corriente, mi resistencia 1. De esa forma. Ahí. ¿No? Eso para mí, BR1. ¿No? Aquí. Entonces reemplazo valores. R1, ¿cuánto vale? 180. Por la corriente en R1, ¿cuánto vale? 66,67 miliamperios. ¿No? Si yo llevo a lo que es amperios, sería 0,06667. ¿Cuánto sería este valor? 180 por 0. Sale 12.006. 2.12. Sí. Va variando por los decimales que he tomado. ¿No? Va variando por ello. Por los decimales que tomas va variando. Y tiene que aproximarse al voltaje de mi fuente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser próximo a 12? ¿Alguien recuerda por qué? Porque tiene un margen de error. No. Estoy midiendo el voltaje en este punto, ¿no? En esta resistencia. A ver, el resistencia 2. Voy a copiar lo mismo. En este caso, resistencia 2. ¿No? Resistencia 2. En resistencia 2 y 2 directamente puede ser, ¿no? Mi 2 es 270. Mi corriente en R2 es 44. 44, 44. ¿No? De esa forma.
¿Cuánto sale entonces? Sale 11.98. No, 99.88. 11.99. 88. 88. 8, voltios. Estos valores están muy muy cercanos. Incluso si redondeo directamente es 12. Si redondeo este de aquí igual es 12. ¿Por qué? Hay pérdida de voltaje. Es por los decimales O que estamos aumento. tomando aquí en cuenta, ¿no? Si tomáramos todos los decimales puede variar. Pero la tolerancia, profe. No, lo que yo les estoy preguntando es ¿por qué sale 12? En este punto. Estoy tomando, ¿no?, la lectura de voltaje de estas resistencias. ¿Por qué es 12 en ambos? Es la única fuente. Exacto. Es la única fuente. Y están conectados en Paralelo. paralelo. Y si estoy conectado en paralelo, es la misma fuente, entonces va a ser los 12 voltios para ambos, ¿no? Sí. Entonces, por ello son los 12 voltios en cada uno. Muy cercano a 12 en realidad. Entonces, como ven, no es muy complicado. Es con tal de entender bien, de poner bien estos signos, de polarizar bien, positivo o negativo, porque eso, como han visto, influye harto. Y una vez que yo tengo ya definido las polaridades, realizo las mallas. Malla 1, malla 2. Realizo el sistema de ecuaciones, despejo una variable, en este caso I2. Después se ha despejado I1. Y se ha despejado lo que es la corriente en R1. ¿No? Y si yo quiero saber los voltajes para ver cómo está variando, entonces puedo reemplazar directamente con ley de Ohm. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿Se entiende, Inge? Listo. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bien. Sí, sí. De igual forma, se está grabando, van a tener la grabación, van a tener este documento también que voy a subir. Entonces, para que se puedan ir ubicando. Ahora, se los voy a dejar en plataforma para que ustedes realicen este ejercicio de aquí. Hacia abajo. El circuito 2. En este caso tengo una malla, 2, 3 mallas, ¿no? Tengo ya 3. En el anterior caso solo tenía 2. Ahora tengo 3 mallas. El procedimiento es el mismo, ¿no? Voy a polarizar, en sí ya está polarizado. No se los he polarizado ya, faltaría polarizar el segundo de aquí, ¿no? Porque solo está polarizado un lado. Esto se los voy a polarizar igual. Lo voy a volver a polarizar esto para que esté ya polarizado, para que no se confundan en esa parte. Entonces directamente van a reconocer malla 1 y la malla 2, van a hallar sus ecuaciones y la malla 3.
van a armar su sistema de ecuaciones y van a ir despejando los valores. Van a hallar la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2, la corriente aquí en la resistencia 3, 4, y aparte los voltajes. Voltaje aquí en R1, en R2, en R4 y en R3. No, como estos están en serie, van a tener distinto voltaje. No va a ser el mismo. Este sí va a ser el mismo de la fuente. Este otro va a ser muy cercano y este va a variar. Uno va a ser mayor y el otro va a ser menor. O puede que sea mitad, mitad. Va a tener este archivo, igual en plataforma. No hay más consultas, dudas. Por mi parte, no, Inge, todo bien. Listo. Entonces, antes de despedirnos, haremos una comprobación. Aquí estamos. A ver, un momento. Voy a cargar el programa. Aquí está. Se logra ver, ¿no? Sí, Inge, se ve. Listo. Entonces tengo lo que serían mis resistencias. Mi R1, mi R2. R1 de 180, mi fuente de 12 voltios, mi segunda resistencia de 270. Y me voy a escribir aquí mis valores. Mi I total, mi I1, era igual a 111,11 miliamperes. Mi I2 era igual mi I2 es igual a 44, 44,44 miliamperes. Y mi corriente en R1 es igual a 66,67 miliamperios. Listo. Ahora sí, voy a dar play y vamos a comparar. Mi corriente total o mi corriente 1. Ahí la tengo. Mi corriente 2. Ahí. Y aquí mi corriente en R1. Verifico. Corriente 1. ¿No? 111. ¿No? 111, bueno, como les indicaba, solo muestra lo que son 3 dígitos. Entonces, por el 111 no me está mostrando. Pero está bien, 111 miliamperes. Y 2, 44,4. ¿No? 44,44. Estoy bien. Y mi corriente en R1, 66,67. 66,6. Está dentro de los rangos, cumple. Incluso es más exacto, ¿no? Que en los casos anteriores. Este método es más exacto y, como les indicaba, es más recomendado utilizar para circuitos complejos. ¿No? Entonces, estamos comprobando, está teniendo lo que es los voltajes, las corrientes, ¿no? Como hemos calculado.
¿Dudas, consultas, muchachos? Todo claro por mi parte. Listo. ¿Los demás igual todo claro? Sí, Inge. Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, de ustedes su tarea sería realizar el circuito 2. Este circuito 2. Lo van a realizar y lo van a subir a plataforma. Voy a habilitar, recién voy a habilitar lo que es la tarea y lo van a subir ahí. Voy a subir este archivo más para que lo tengan, ¿no? Para poder guiarse. Entonces tienen que ver malla 1, malla 2, malla 3, van a ver las corrientes. Corriente en R1, corriente en R2, corriente aquí en R3 o en R4 y los voltajes, ¿no? Lo mismo que realizamos antes, pero con este método. Listo. Entonces, si no hay más dudas, muchachos, sería por la clase del día.